Profe, está silenciada, no le escuchamos. Maestra, disculpe, está muteada. Ahora sí. Voy a poner el micrófono acá, quiero ver si se escucha. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahora sí, profe. Ah, bueno. Que no me gusta estar agarrando el micrófono. Muy bien. Buenas tardes a todos, chicos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Siempre continuando con el tema número 1, que es sobre técnicas culinarias para una alimentación saludable. Y vamos a hablar acerca de los métodos de cocción. Dentro de los métodos de cocción vamos a mirar algunos cambios físicos, químicos por efectos de la cocción en alimentos tanto de origen animal y vegetal. Vamos a definir, ¿verdad?, los diferentes métodos de cocción que son los más utilizados hoy en día. Vamos a describir también las técnicas culinarias más apropiadas en base a lo que aprendamos a los métodos de cocción para poder preservar la mayor cantidad de nutrientes y de esa manera, ¿verdad?, vamos a valorar los métodos de cocción más apropiados para el aprovechamiento de nutrientes. Entonces, recordemos, ¿verdad?, de que un alimento está compuesto por nutrientes. Dentro de esa composición de los alimentos, obviamente en su estado nutricional, puede variar en el sentido de que puede verse disminuida la cantidad de micronutrientes que puede por diferentes procedimientos tecnológicos e industriales que pasa a lo que es la cadena alimentaria. Cuando hablamos de cadena alimentaria, muchachos, me refiero a todo el proceso que pasa el alimento desde que es recolectado o desde que es cazado para hasta la parte de que se sirve en la mesa de la persona, es decir, que pasó por la parte de la cosecha, la parte de la producción, de elaboración, de transformación de la materia prima a un producto mucho más elaborado, almacenamiento y la preparación del mismo alimento en general. El día de hoy no nos vamos a concentrar de hablar de toda la antesala antes de la preparación, sino vamos a empezar a hablar desde que el momento, desde que el alimento nosotros lo compramos en el supermercado o en el mercado y qué podemos hacer con ellos para hacer algunos cambios físicos, químicos, que no únicamente sean malos, sino que sean también un efecto positivo. En general, a medida que aumenta el grado de transformación de un alimento, obviamente, mayor va a ser la modificación del valor nutritivo que pueda tener. Los alimentos, en casi todos los procesos culinarios, son sometidos a aplicación de calor. Cuando sometemos a un alimento a un método de calor, ya estamos diciendo de que pasa por un método de cocción. Durante este proceso, cuando un alimento es sometido a calor, se sufre diferentes transformaciones tanto en el ámbito físico como en el ámbito químico que afectan aspectos como la textura, la composición, el sabor, el olor del alimento, pero también el valor nutricional del mismo. Estos cambios tienen como objetivo el que podamos mejorar las características sensoriales de los mismos. Entonces, hablando de cocción, la RAE la define del latín coctio ognis, que significa acción y efecto de cocer o cocerse, pero no nos dice mucho. Así que vamos a investigar un poco acerca del latín, que cocer significa cocer, en el que nos dicen tres ejemplos o tres definiciones que son, número uno, cocer significa hacer comestible un alimento crudo sometiéndolo a ebullición o a la acción de vapor. Vamos a ejemplificar acá un pollo crudo. El pollo crudo para nada es comestible, pero cuando lo sometemos, ¿verdad?, a un proceso de cocción, hacemos ese alimento a un alimento que es comestible. Saben ustedes, ¿verdad?, el término de ebullir, ¿verdad? Que ebullir es cuando tenemos, por ejemplo, líquidos a una alta temperatura y este comienza como a burbujear. Ese es, como decimos, el agua está ebulliendo, ya en este caso. Definición número 2, someter el pan, cerámica, piedra, caliza, etcétera, a la acción del calor en un horno para que pierdan humedad y adquieran determinadas propiedades. En este caso, ¿verdad?, también podemos someter, si nos ponemos a cocción a través de horneado, por ejemplo, diferentes alimentos para que o pierdan en este caso también de la humedad y puedan tener lo que son un alimento también comestible. También tenemos lo que es la definición número 3, que es someter algo a la acción del fuego en un líquido para que comunique a este ciertas cualidades. Como en este caso, por ejemplo, podemos tener lo que son
Se me fue el término. Cuando tenemos, por ejemplo, un pollo tapado, ahí es, como tenemos, por ejemplo, un pollo tapado, al vapor inclusive, también podemos tener esta parte de definición. Muy bien. Entonces, la cocción, por lo tanto, se define como aquellos procedimientos empleados para procesar alimentos crudos que por acción del calor cambian propiedades originales para poder hacerlos digeribles, apetitosos y seguros para el consumo. ¿Por qué seguros para el consumo? Yo creo que todos ustedes saben de que hay alimentos que tienen grandes cantidades de microorganismos en su forma sin cocción. Entonces, al someterlo a altas temperaturas, favorece la eliminación de ciertos microorganismos. Entonces, lo vuelve un poco más seguro para su consumo. Entonces, en este caso, si definimos nosotros lo que es el calor es definido como la energía cinética total de los átomos o moléculas de una sustancia. Y la temperatura es aquella medida de la energía cinética promedio de los átomos y moléculas individuales de una sustancia. Entonces, a veces solemos usar a veces malas frases o malos términos, como decimos, es que hace mucho calor, pero realmente es que la temperatura está alta. Ya, entonces te definimos mal el concepto de calor, pero nos entendemos que es lo importante. Cuando se agrega calor a una sustancia, obviamente, los átomos o moléculas se mueven más rápido, elevando la temperatura o viceversa. En este caso, tenemos diferentes mecanismos en los cuales podemos transferir el calor. Es decir, cuando nosotros hacemos el proceso de cocción de un alimento, no lo ponemos directamente al calor, a menos de que estemos haciendo como una fogata o fuego directo, pero es muy, no tan común acá hoy en día. Pero tenemos diferentes mecanismos para transferir ese calor. Dentro de ellos podemos hacer 3 mecanismos físicos, que son la conducción, la convección y la radiación. Cuando hablamos de la conducción, estamos hablando del uso de un material, ya sea una olla de aluminio, ya sea una olla de acero inoxidable, ya sea una olla de teflón inclusive, ya sea una olla de, a ver, ¿qué otro? Hay ollas de vidrio, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verla, inclusive. Hay diferentes tipos de olla. Entonces, la olla es aquel material que utilizamos para conducir el calor. Obviamente que unas tienen mayor transferencia que otras. Por ejemplo, una olla de aluminio, esa en un 2x3 está caliente, porque el aluminio es un buen conductor de calor. Pero si, por ejemplo, tenemos una olla de teflón, un ejemplo, dilata menos o no es tanto la temperatura que va a agarrar como una olla de aluminio. ¿Cuántos de ustedes a veces, por no exagerar, agarra una olla de aluminio por accidente? O de repente que un tuquito del brazo lo tocó, eso ya te lleva a una quemadura de hasta 2º grado porque te salen como unas ampollitas de líquido. Entonces realmente, ¿verdad? Son bastante fuertes y bastante severas. Tenemos también lo que es el siguiente mecanismo, que es el mecanismo por convección. El mecanismo por convección es aquella transferencia de calor, pero que es dada ya sea por gas o en este caso por lo que es el líquido. Por ejemplo, cuando hablamos de ebullir, transferir el calor a través del agua. Un ejemplo, voy a cocer, decimos, voy a cocer un huevo. Para hacer un huevo cocido, metemos el huevo a agua que está hirviendo, ¿verdad? En este caso. Entonces tenemos que el agua es la forma de tener el mecanismo de convección. La radiación obviamente viene la transferencia de calor mediante ondas. Esto puede ser a través de fuego directo, a través también de lo que es la radiación que dan algunas hoy en día cocina eléctrica, que a veces ya ni se mira que está encendida, pero realmente está encendida y si uno toca realmente se puede quemar. Entonces aquí tenemos los 3 diferentes mecanismos de transferencia de calor, pero cada una de ellas son necesarios para que nuestro alimento pueda tener algún cambio, ya sea cambios físicos como cambios químicos a través del proceso de cocción. Entonces, cuando hablamos de cambios físicos, hablamos de cambios en el olor, cambios en el color, cambios en el sabor, cambios en el volumen, porque inclusive hay alimentos que incrementan el volumen, pero también hay otros alimentos que también pierden volumen. Tenemos también el peso, lo mismo pasa en este caso, y la consistencia, que hacen que cambien las propiedades sensoriales de los alimentos.
Dentro de los cambios químicos tenemos aquellos que son originados sobre los nutrientes. Por ejemplo, las proteínas mejoran lo que es la digestibilidad de las proteínas, que inclusive a eso le llamamos como un proceso de la desnaturalización de las proteínas. Tenemos también las grasas, se pueden cambiar a lo que son el ranciamiento de la grasa. Los carbohidratos se mantienen bastante estables. Algunas vitaminas y minerales hidrosolubles por lo general se pierden durante el proceso de cocción y las vitaminas liposolubles pueden oxidarse por calor y por contacto directo con el aire. Me salí, no sé cómo, pero voy a volver a compartir. Muy bien. Tenemos esta imagen que ustedes pueden ver acá, que resume algunos de los cambios tanto físicos como químicos que suelen sufrir los alimentos ante procesos de cocción. Por ejemplo, tenemos las proteínas. Las proteínas está la famosa desnaturalización y la coagulación de las proteínas. En este caso, podemos poner el ejemplo de las carnes. La carne rosa, obviamente, pasa una coloración gris para poderla consumir. Otro ejemplo, inclusive, hablamos del huevo. Cuando el huevo pasa de un estado como líquido a un estado más sólido. Ahí hablamos de un proceso de la proteína se desnaturaliza y empieza el proceso de coagulación porque de ser líquida pasa a un estado sólido. Entonces, en este caso, el impacto que tiene sobre el alimento es que esta aumenta la digestibilidad. Cuando decimos aumenta la digestibilidad, tiene que ver dos cosas. Miren, número uno, el huevo, si ustedes se lo comen crudo, número uno, además de la salmonela que les puede dar, tienen el número dos de que no van a aprovechar el 50% de la proteína que tienen. ¿Por qué? Porque no ha sido descompuesta esta proteína, no ha sido fácil para poderla digerir el cuerpo. Entonces, tiene que pasar, aunque sea por un mínimo proceso de cocción, para aprovechar al máximo la proteína que contiene el huevo y también parte de la vitamina. Además de que el poner alimentos a procesos de cocción también elimina algo que se llaman antinutrientes. Lo que llamamos nosotros como antinutrientes son aquellos nutrientes, valga la redundancia, que permiten o evitan, mejor dicho, de que otro nutriente se absorba. Ejemplo, el huevo tiene un antinutriente que se llama la avidina y esta avidina me evita, por ejemplo, el consumo o la absorción de la vitamina B9, si no me equivoco, que es la que tiene el huevo. Entonces, en este caso, al someterla a calor, yo elimino ese antinutriente y yo puedo potenciar lo que son los nutrientes del huevo en la alimentación. Ya otro rollo es cuando nos exageramos en el proceso de cocción del huevo. No sé a cuántos de ustedes les gusta el huevo, pero duro. O sea, una cosa es suave, otra cosa es duro y otra cosa es crudo también, muchachos. Por ejemplo, yo no soy fanática del huevo que ustedes miran que la yema se derrita. Ay, no, guácatela. Pero sí me gusta la yema suave, pero que no se mire líquido. Es decir, término medio, como decimos nosotros. Yo lo tengo que poner revuelto porque entero yo no puedo, la verdad. Y una vez me lo tuve que comer por compromiso, le decimos nosotros, que me invitaron y yo, horrible, la verdad, chicos. No es que sea malo, ¿verdad? Sí es algo que se desaconseja en mujeres embarazadas, ¿verdad? Para evitar, porque sí se recomiendan cosas sumamente cocidas. Pero vamos al punto de que al menos necesita pasar por un proceso de cocción para poder aprovechar al máximo lo que es los nutrientes del huevo. Tenemos en este caso lo que son los almidones, que son muy comunes en los carbohidratos tipo avena, tipo arroz, tipo cebada, ya que ellos tienden a absorber una cantidad de agua. Y al absorber, ellos se hinchan. Por ejemplo, ustedes cocen arroz y ustedes piensan de que el arroz obviamente se multiplique el grosor, el espesor, sea grande. Uno dice, me creció el arroz. Otros dicen, ay, no, yo no tengo buenas manos y el arroz no me crece. Pero generalmente usamos el término me creció el arroz, porque ellos absorben gran cantidad de agua. Entonces, el medio de ellos se puede volver tanto viscoso o espeso. En el caso, ¿verdad?, de que le echaron demasiada agua, pueden tener como un arroz muy espesoso, ¿verdad?, masoso exactamente. Pero en el caso de los purés, te ayuda bastante a mayor suavidad de la papa. Tenemos, ¿verdad?, que al estriparla tenemos un puré mucho más cremoso.
Esto hace de que los carbohidratos complejos se ponen en una forma mucho más absorbible, ya sea por la amilasa. Los azúcares también tienen una reacción que es la parte de la caramelización. Por ejemplo, el azúcar se funde y se torna café o oscuro, bastante utilizado para, en ejemplo, salsa barbecue, por ejemplo. Y en este caso suelen tener cambios sensoriales y a altas temperaturas se pierde contenido de azúcares simples. Tenemos lo que son los lípidos, que en este caso tenemos dos tipos de reacción. Uno, fusión de grasas con vitaminas liposolubles, que las vitaminas liposolubles, recuerden que tenemos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Y tenemos también lo que son la parte de la oxidación. La parte de la oxidación tenemos en este caso de que si nosotros intensificamos el proceso de cocción de un aceite hasta que este saca humo o inclusive empieza a burbujear, ya tenemos lo que son a veces generamos lo que son los radicales libres o parte de las grasas trans. Yo inclusive les mencionaba, por ejemplo, en introducción a la nutrición y dietética, de que les ponía el ejemplo de las personas que hacen pollo frito en las calles. Tipo, les decía, me acuerdo, afuera de Luis Alfonso, que ustedes a veces se asoman del color de ese aceite, es un aceite negro, pero es que ni se mira ni amarillo. Y no sé cuántos de ustedes a veces han visto de que no es que botan el aceite que ya no sirve, es que sobre el aceite que ya no sirve echan el aceite nuevo. Y entonces empezamos a tener bastantes radicales libres que eso genera lo que son aceite o grasa trans, que son las peores, ¿verdad?, que pueden ocurrir en nosotros. Tenemos también que las proteínas con los azúcares pueden tener la reacción de Maillard, que en este caso también pueden generar, yo le digo la India, ok, que en este caso también pueden generar algunas reacciones como tostado o asado. Hay que tener mucho cuidado con la parte de los tostados o las costras de un asado, porque eso puede tener un aporte cancerígeno en las personas. Entonces, no tenemos que lograr de que, un ejemplo, un pan tostado no es un pan negro. Un pan tostado es aquel que está cafecito, ligerito. Pero cuando ustedes se comen un pan negro, ya eso no es lo correcto. Cuando ustedes, a no sé quién les gusta cuando hacen un asado y les encantan esas partes negras, no son las más ricas, para mi punto de vista, pero no son las más saludables. Es algo que obviamente tenemos que evitar porque ellos generan compuestos proinflamatorios, que esos proinflamatorios realmente son bastante cancerígenos. Tenemos también la hidrólisis en los vegetales, de que vuelven a hacerse de algo que es duro a lo que son los vegetales bastante blandos. Y el agua, como la evaporación o lo que se le llama también la lixiviación, que es cuando dejamos gran cantidad de los nutrientes en el agua de los alimentos. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes a veces hacen sopa o una carne o un pollo en caldillo y tienen la maña, digo yo maña porque no es como lo adecuado, pero tienen la costumbre, mejor dicho, de cocinar los vegetales aparte. Porque como cada vegetal tiene su proceso de cocción, dice, yo aquí voy a poner la papa, yo aquí el chayote, yo aquí el ayote y después lo unifico todo. Pero ¿qué es lo que pasa? En el agua donde ustedes cocieron la zanahoria, el chayote, que la papa, que el brócoli, un ejemplo, dejaron nutrientes. ¿Por qué? Porque recuerden de que cada alimento, en especialmente los vegetales, tienen lo que son micronutrientes hidrosolubles. En este caso vamos a llamarle vitaminas hidrosolubles. Y se llaman hidrosolubles porque son solubles en agua. ¿Qué quiere decir? Ante un líquido, varias de esas vitaminas se van en ese líquido. Entonces, cuando ustedes cocen aparte la verdura y esa agua la eliminan y no la echan al final, significa de que ustedes están perdiendo ahí una gran cantidad de nutrientes. Y a eso es lo que se le conoce también como la parte de la lixiviación. Pérdidas de vitaminas hidrosolubles como la vitamina C, vitamina del complejo B, en este caso. Acá, aunque la imagen está un poco borrosa, pero ustedes acá pueden ver algunas alteraciones que se dan en base a las vitaminas y algunos cambios que se pueden dar. Por ejemplo,
Tenemos vitaminas que son inestables en el calor. Cuando digo que son inestables en el calor, significa de que pueden haber pérdidas de hasta un 80%. Por ejemplo, imagínense que la vitamina C es inestable al calor. Y la vitamina C se puede perder, imagínense, hasta el 100% de toda la vitamina, solamente por temperaturas severamente altas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos inclusive algunos tipos de cocción con vitamina C, se pierde hasta el 80% si no lo hacemos en temperaturas altas, pero en temperaturas medias. Entonces, realmente la vitamina C es una de las vitaminas más inestables. Por lo que se recomienda que si vamos a hacer el consumo de vitamina C, la consumamos ya sea con la fruta en líquido. Por ejemplo, mandarinas tienen vitamina C, los limones tienen vitamina C, los demás alimentos cítricos tienen vitamina C, pero ante altas temperaturas son bastante inestables. Sin embargo, la vitamina C únicamente, si se fijan, es estable ante un pH ácido. Tenemos otro que en este caso tenemos lo que es la tiamina. La tiamina, si ustedes se fijan, también es como la vitamina C. Es solamente estable en pH ácido, pero es inestable, pero también es estable en cuestión de la luz. La tiamina también es inestable en el calor y esta pierde hasta, miren, un porcentaje del 80%. Otro que también se pierde bastante es el ácido fólico. El ácido fólico, imagínense que también como la vitamina C puede tener una pérdida del 100%. En este caso tenemos también vitamina D, que por ejemplo la vitamina D es bastante inestable a la luz. ¿Por qué? Porque la vitamina D se oxida, al igual que la vitamina E. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto ¿ustedes alguna vez han probado los suplementos de omega 3? Y ustedes no sé si miran, pero dicen omega 3 o aceite de pescado con vitamina E o con vitamina D. Por lo general, ellos suelen combinar los omegas con una grasa, porque las grasas también sirven como un conservante natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, de que estas no pueden ser expuestas a la luz, porque la luz las oxida. Si ustedes se fijan, los frascos de los omegas, ¿de qué color son por lo general? O son verdes o son oscuros, para evitar la entrada de la luz, porque puede oxidar la grasa. Y el omega también es una grasa. Entonces, en este caso, ¿verdad? Algunos inclusive recomiendan meterlas en una refrigeradora, las pastillas de los omegas, porque a veces la temperatura del ambiente es tan alto que comienza como a derretirla. Y cuando vas a sacar una cápsula, ya la cápsula está pegada a la otra y no las puedes separar por el mismo proceso de calor. Entonces, eso es algo que también es importante que ustedes también manejen por la conservación de las mismas. Lo mismo pasa con los aceites de oliva extra virgen. Hay una marca, no recuerdo cuál es la marca, de un aceite de oliva que es barato. Es decir, un aceitito te puede costar 500 pesos, pero ese te cuesta 200 y algo. Pero la diferencia está en que ese aceite de oliva extra virgen está en un envase transparente y lo otro está en un envase oscuro. ¿Qué significa? Podemos tener el mismo aceite, pero no la misma calidad. Porque el que tiene el envase oscuro, el que es más caro, cuida la calidad del aceite para que no se oxide, versus el que tiene el aceite en un envase transparente. Entonces, tenemos que cuidar también de que las grasas liposolubles, las grasas en general, se pueden oxidar porque son inestables ante la luz. No únicamente luz solar, puede ser también cualquier tipo de luz. Tenemos también, por ejemplo, la vitamina B12. Ella es bastante inestable en cuestión de la luz y también el aire. Y aquí ustedes, ¿verdad? También pueden hacer una revisión rápida de lo que es la parte de la inestabilidad. Por esta inestabilidad principalmente que se da en cuestión de calor y en cuestión de lixiviación, que muchos de los nutrientes se quedan en el agua, los métodos de cocción que mejor preservan los nutrientes es al vapor. Siempre el vapor va a rescatar más del 50% de los micronutrientes que vos podés perder por cocer. Ejemplo, al vapor, un brócoli. Pero si vos coces un brócoli hasta se te recoció, el agua te queda verde y el brócoli ya le quitaste todo el color, perdiste gran cantidad de los nutrientes. Y no solo eso. Recuerden de que una cosa es
el nutriente que tiene el alimento y otra cosa es cuánto de ese nutriente el cuerpo absorbe. Porque un ejemplo, yo puedo decir, yo rescaté el 80% de la tiamina, pero ¿cuánto de ese 80% de la tiamina el cuerpo absorbe de la tiamina? Jamás ni nunca es el 100% del alimento que contiene. Entonces, ahí es donde tenemos todavía más deficiencia, porque no siempre es lo que tiene. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, se toman un jugo en lata de manzana, pongamos un ejemplo, o un Hi-C, porque también en los Hi-C sale, y revisan en la etiqueta nutricional y tienen vitamina C, y le sale porcentaje del valor diario, 100%. No sé si ustedes han visto eso. Y ustedes dicen, ay, con un Hi-C o con un juguito de manzana ya cumplí yo mis requerimientos de vitamina C. No, pueden tener lo que requerir de vitamina C en el día, pero de ese 100%, tu cuerpo no va a absorber el 100% que contiene. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que saber de que no lo que contiene un alimento en su 100%, mi cuerpo lo absorbe. Por eso yo tengo que seguir ingiriendo o tomando algo, además del alimento que yo tengo y aseguro que es el 100% de mis requerimientos nutricionales. Además, también tenemos que ver cómo está almacenado ese jugo o ese líquido. ¿Ya? Por eso también ustedes no se han escuchado una frase que te dice, es que si vos haces un fresco te lo tenés que tomar inmediato, si no, después ya no tenés nada de vitaminas ni nada. No es que no tenga ni conserve nutrientes, pero sí es cierto de que muchos de los nutrientes al cabo de varias horas se van perdiendo. Pero se van perdiendo, ¿por qué? Porque hay oxígeno en el aire, entonces aquí ustedes se pueden fijar de cuáles son estables e inestables al oxígeno del aire, y porque también ustedes lo meten a la luz, un ejemplo, a la luz de la refrigeradora. También inclusive en esos casos, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de aspectos. Ahora, las metemos también ante pH que son ácidos o no, también podemos tener acá variación en la estabilidad de las mismas. También tenemos algo que se llama como punto de humo o punto de humeo. No sé cuántos de ustedes lo conocen, que es como el máximo de temperatura que debería tener un aceite para mantener su calidad. Ustedes han escuchado, pero es que el aceite de oliva solo se recomienda comérselo crudo, sin cocción, porque si no el aceite se vuelve mal. No es del todo cierto. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos acá, busquemos el aceite de oliva, a ver, ayúdenme. Bueno, este es oliva refinado, no es el mismo. Acá está. Es que el virgen, todavía falta un extra virgen que tiene menos, inclusive. Bueno, sí, acá está, es cierto, abajo. Acá está abajo. Entonces, el extra virgen, que es el mejor aceite de oliva, o sea, es el más saludable dentro de todos los olivas que hay, tiene temperaturas máximas de 160 grados centígrados. Es decir, es lo máximo que puede resistir. Después de ahí, cambian las propiedades de ese aceite. Pero si ustedes saltean unos vegetales con aceite de oliva, no van a llegar a más de 100 grados, en ese caso. Entonces, es seguro saltear verduras con aceite de oliva. Pero no es igual, es decir, hoy voy a freír maduro o queso con aceite de oliva. Ahí desde un inicio ya lo perdieron todo. Porque las frituras, chicos, llegan a temperaturas muy, pero muy altas, hasta más de 180 grados Celsius. Entonces, ahí realmente tenemos que saber de que yo puedo cocinar con aceite de oliva, pero aquellos métodos de cocción que no me van a tener o elevar una temperatura por encima de lo recomendado. Pero si se fijan, hay un aceite que es muy top y muy famoso hoy en día, que es el aceite de aguacate. Es el número 1 en resistencia y tiene muy buenos aportes en cuestión de ácido graso monoinsaturado. El aceite de aguacate, imagínense que resiste hasta 270 grados Celsius. En ese caso, obviamente tenemos un aceite que es de gran calidad, pero que también tenemos un buen aporte nutricional. Imagínense que también dentro de los más estables, tenemos el aceite de girasol, tenemos también aceites vegetales, también inclusive aceite de canola que unos te dicen, es mejor que el oliva, porque resiste más, pero este resiste hasta 204. Entonces, lo que quiero llegar con esta idea es que hay que saber con qué aceite yo voy a hacer cierta preparación
pero yo lo escojo a base del punto de humo o de humeo, porque yo quiero de que mi aceite mantenga las mismas propiedades. Pero para mantenerlo en las mismas propiedades, yo tengo que saber de que mi tope máximo es esta cantidad de grados Celsius. Entonces, ¿cuáles son aquellas funciones de los métodos de cocción? Los métodos de cocción, entonces, ayudan a transformar los alimentos al fin de que podamos tornarlos muy apetecibles, más digeribles, también de que podamos desarrollar, reducir o transformar las propiedades y que también se pueda concentrar los jugos y los sabores, extraerlos o ligarlos a otros para obtener nuevos sabores y ablandar algunos alimentos. Existen métodos de cocción, unos en función de lo que sucede en el sabor y en los nutrientes, como por ejemplo tenemos cocción por concentración, cocción por expansión, cocción mixta, y otro en función de los que se cuecen en los alimentos como cocción húmeda, seca, mixta y cocción en grasa. También tenemos diferentes tipos de cocción en base a la expansión, a la concentración y a procesos mixtos. Por ejemplo, expansión tenemos cruce líquido frío, blanquear, pochar, rehogar, confitar. En base a la concentración tenemos aquellos que se cocen en líquido o hirviendo como escaldar, escalfar, al vapor, asar. También dentro de ellos entran al horno, a la parrilla, a la plancha, asador, espetón, grill, gratinar, saltear y freír. Y mixto, como brasear, estofar, risolar, baño María o inclusive al vacío. También tenemos lo que son en base a métodos de cocción húmedos, como es hervir, hervir a fuego bajo, pochar o escalfar al vapor. Imagínense que cuando decimos vamos a cocer un huevo, anda a cocer un huevo, realmente el término adecuado sería hervir. Vamos a hervir un huevo, pero ya la costumbre, la verdad, que queda a cocer un huevo. Seco, hornear, asar, baño María. Graso, freír, confitar, sofreír, ahogar, sudar, saltear. Y mixto, brasear, estofar o guisar. Cuando hablamos nosotros, ¿verdad?, de hervir, cuando hablamos de hervir, consiste en cocer un alimento con líquido llevándolo a una ebullición. La ebullición significa temperatura de 100 grados centígrados. En este caso estamos hablando de que son temperaturas que me van a permitir a mí, si habláramos un ejemplo de grasa, no se pierde la cuestión de la grasa. Sin embargo, altas temperaturas como lo son 100 grados, sí se pierden vitaminas, por ejemplo, como la vitamina C. En este caso tenemos que hay concentración o expansión. A los 100 grados es la temperatura máxima de ebullición. Durante, obviamente, al hervir un alimento, ciertas sustancias nutritivas solubles en agua, como son la tiamina, la niacina, la riboflavina, el ácido ascórbico, sales minerales, azúcar y proteína, quedan también dentro de lo que es el contenido del agua. Acá podemos observar inclusive nosotros una imagen de lo que es el brócoli. Sí, lamentablemente no se mira, pero espérenme, solamente quiero ver acá la letra. Acá, si ustedes se fijan solamente rápido, después la agrando. La primera es una imagen que te dice el brócoli al vapor. El brócoli al vapor, si ustedes se fijan, hay una menor cantidad de pérdida de lo que son vitaminas. Si ustedes se fijan, menos del 20% se pierden cuando es al vapor. Cuando cocemos por microondas o hervido o casi por fritura, tenemos pérdidas que rebasan más del 50%. Algunas llegan ya casi al 60% de las mismas. Entonces, lo que les decía anteriormente, dentro de los métodos de cocción, si yo quiero conservar los nutrientes, lo ideal es métodos al vapor. Cuando hablamos ahora de hervir, pero a fuego lento, me refiero a no hacer de que el agua ebulla, es decir, de que el agua entre a ese burbujeo. Entonces, significa de que yo estoy a temperaturas entre los 85 a los 95. Cuando hablamos también de pochar o escalfar un huevo, consiste en cocer un alimento en líquido durante un tiempo corto a una temperatura de 65 a 80 grados Celsius. La duración de la cocción varía en dependencia del alimento. Esta cocción suave se emplea para ablandar alimentos sin perder la jugosidad. No sé cuántos de ustedes han pochado un huevo, que eso lo ponen a agua caliente
Lo dejan ahí unos tiempos, lo sacan y le sale así el huevo como a él le gusta. Porque como a mí me gusta, no jamás. ¿Verdad? Entonces tenemos ahí huevo pochado que se han hecho alguna vez, que han puesto agua caliente, le ponen el huevo y lo sacan. Tiene su técnica, tiene su técnica. Sí, inclusive me acuerdo que, no es tal vez escuchar, pero me acuerdo de que teníamos a un pastor en la iglesia que él vivía mucho en el campo y que a él le daban la sopa de frijoles, pero miren, hirviendo. Y que ellos tenían la costumbre de que hasta que ya estaban sentados con su sopa de frijoles, le echaban el huevo crudo a la sopa. Y miren, se lo echaban y esperaban unos minutos y el huevo se cocía. Y yo, ¡wow! Digo yo, ¡qué caliente! ¡Qué caliente! Pero imagínense. ¿No te salió? Sí, tiene sus propias mañas, la verdad. También tenemos lo que son los al vapor. Y al vapor, inclusive dentro de ellos, tenemos algunas ollas como son ollas al vapor, que tienen como esta peculiaridad de que tienen como unos hoyitos, inclusive algunas arroceras que si ustedes compran, también tiene un envase para poner ahí la verdura y que debajo esté el agua. Entonces se ponen también por el vapor. Entonces, en este caso, ¿verdad? Es un ejemplo de convección de calor, ya que el agua en estado gaseoso ayuda a cocer la superficie de un alimento y mantenerlo cocido, preservando su forma. Al vapor podemos tener lo que son, como les decía, verduras al vapor, pero también podemos hacer lo que son inclusive algunos pescados. Pescados al vapor. Que aquí el pescado es donde mejor conserva sus nutrientes y los omegas que hablábamos en la clase anterior, de que altas temperaturas de pescado también logran alterar lo que es estos omegas. Estos no son métodos de cocción como tal, pero sí son métodos como de precocción, como el escaldar e inclusive lo que es la parte del blanquear. Ejemplo acá, escaldar consiste en sumergir un alimento en agua hirviendo durante un periodo breve de 10 a 30 segundos y esta técnica se utiliza frecuentemente para eliminar las impurezas de los alimentos por la alta temperatura, endurece los tejidos, facilita el pelado y también inclusive potencia lo que es el color del mismo. Y blanquear significa hacer un choque térmico de caliente a frío que se utiliza para brillantar productos o limpiarlo de las impurezas. Yo les pregunto a alguno de ustedes, ¿cómo hacen ustedes el brócoli? Y que el brócoli no les quede ni muy suave, ni crudo tampoco, ¿verdad? ¿Cómo preparan ustedes el brócoli? Yo lo pongo con una gotita de agua, lo tapo y lo pongo por debajo. Y ya después lo pruebo con mi tenedor aquí, me entra un poco y ya lo tapo y lo enjuago. Y lo enjuago. ¿Alguien tiene otro método diferente de hacer un brócoli, por ejemplo? Porque fíjense que a veces las verduras recomiendan de que pase más por un escaldado que por una cocción profunda. Porque no sé cuánto que ustedes a veces les han servido un chayote, una zanahoria y el chayote así, caído de lo suave que está. Porque ¿qué es lo que pasa? Como hacemos cortes que son bastante finos, ellos permanecen calientes. Uno lo toca y está en el punto, pero como nunca rompí el calor, ellos se siguen cociendo posterior, aunque yo ya lo saqué del agua hirviendo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que uno se recomienda? Hacer un blanqueo. Es decir, meterlos a agua helada para evitar de que ellos se sigan cociendo. En este caso, por ejemplo, un método que es bastante utilizado hoy en día para las verduras es dejarlos, si no son de 10 a 30 segundos, no más de 5 minutos, lo sacas y lo pones a blanquear. Y van a ver realmente cómo el brillo, inclusive el alimento se potencia y también queda unas verduras que no son ni muy duras ni muy suaves, sino que son como un término perfecto. Entonces, eso, y ahí es donde queremos, ¿verdad?, tratar de nosotros poner la utilidad de las verduras en las cocinas. Tenemos lo que es hornear, que hornear se utiliza por convección el aire y la radiación infrarroja. Se puede adicionar líquidos o cuerpos grasos directamente en una bandeja o molde, como por ejemplo cada uno de ustedes en un Pyrex, en una bandeja de aluminio, le ponen mantequilla, por ejemplo, para evitar de que se pegue el alimento.
Las temperaturas en hornear van inclusive desde los 200 hasta los 250, como por poner un ejemplo, y estas son altas y tiempos de cocción bastante prolongados. Pero en este caso, obviamente, se pierde lo que es la tiamina y el ácido ascórbico. Tenemos lo que es azar, que es exponer un alimento a la acción directa del calor por contacto, como sucede en una plancha de conducción o en una parrilla, una radiación o en un horno. En el asado debe controlarse también la fuerza de la radiación para lograr una cocción adecuada. Y muy importante, de que hay que cuidar de que el centro no se encuentre frío. Este es un ejemplo o un caso bastante peculiar que pasa en todos nosotros. No sé cuántos de ustedes dicen, pero es que el pollo ya está cocido completamente y cuando lo parten por dentro está crudo, 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 crudo. O no sé cuántos de ustedes dicen, hasta a veces ponen la catamal pasa. Lo compraron ayer y hoy lo voy a calentar. Y lo ponen a cocer, perdón, lo ponen en agua hirviendo. Ay, unos minutos y ustedes lo tocan por encima. Ay, ya está caliente, ya está caliente. Cuando lo abren, caliente la masa. Pero cuando lo abren, el cerdo helado, el arroz helado y duro. Entonces tienen que tomar en cuenta también de que tenemos un punto, un centro frío, de que tenemos que tener mucho cuidado de que alcance la temperatura del proceso de cocción que vamos a usar. Acá tenemos inclusive asar al horno, a la plancha, al sartén o en cacerolas, en grill y en espetón. El espetón es como ustedes logran ver en la imagen de los pescados, es que ponen como unos, no sabría explicarlo, pero es como fuego libre, pero no el fuego no les da directo, sino que les da como una parte del fuego indirecto y ponen ahí varios pescaditos para poderlos asar de esa manera. Tenemos también lo que es el baño María, que consiste en cocinar alimentos dentro de un recipiente con agua sin que entren en contacto con ella. Se trata de una cocción prolongada y a bajas temperaturas no mayor a los 100 grados centígrados. Si ustedes recuerdan, el agua en ebullición entra a los 100, pero queremos que tenga una temperatura menor para evitar quemar el alimento. En este caso es bastante utilizado para los que hacen, por ejemplo, chocobanana, que derriten ahí el chocolate. Pero el baño María también muchas veces es muy utilizado para descongelar la leche materna que está almacenada. Ya, por ejemplo, en bolsitas que le van a dar al bebé porque la mujer la almacenó, se recomienda bastante el baño María. Y eso, que el baño María ni siquiera es cuando ya el fuego está encendido, sino que ya el agua hirvió y después solamente la dejamos ahí moviendo por un buen rato. De esa manera evitamos que se pierdan también los nutrientes de la leche materna. Tenemos lo que es freír. Y miren que freír, la temperatura llega de los 130 a los 200 grados centígrados. ¿Qué significa? Que ahí, obviamente, yo ya me volé la mayor cantidad de los aceites. Entonces, yo tengo que saber de que si yo voy a hacer frituras, ¿qué aceite me puede a mí cubrir hasta los 200 grados principalmente? Obviamente, la fritura tiene que ver muchísimo en la naturaleza y el grosor del alimento. No es lo mismo freír un pescado que freír papas fritas, que freír, por ejemplo, nuggets de pollo, que freír inclusive a veces pescozones, porque ahí podemos ver diferentes reacciones. Entonces, en este caso, también quiero recalcar de que cuando uno fríe, tiene que freír a una temperatura adecuada para que el alimento absorba la menor cantidad de esa grasa. Por ejemplo, papa frita. No sé cuántos de ustedes son tan desesperados de que el aceite ni siquiera está listo para meter la papa y ustedes la meten antes. Y la papa, en vez de dilatar unos 15 minutos, le dilata 30 minutos y la papa en el aceite. Y esa papa absorbe una gran cantidad de aceite. Pero cuando el aceite ya está caliente, ya está listo, las papas te salen rápido. Y la ventaja, además de la velocidad con la que te sale, es que absorbe menor cantidad de ese aceite. Ya, entonces, por eso es que ustedes miran inclusive de que en Super Express o en otros lugares, ellos toman el tiempo porque ya tienen un aceite caliente. Entonces, solamente si 5 minutos la bajan, después la ponen, la suben, un ejemplo, porque ya tenemos, ¿verdad?, una papa que ya está bien y no absorbió tanta cantidad de aceite. Por poner un ejemplo. Tenemos también el método de saltear un alimento,
que es una técnica de cocción a alta temperatura, que ya son de 150, 175, depende cómo pongan inclusive la llama del fuego y con poca cantidad de grasa. Hay que procurar en este caso cortar los alimentos del mismo tamaño, trozos lámina y con poca cantidad. Se pueden hacer en sartenes, huevo, cacerola o plancha. Cuando sofreímos, por lo general se sofríe a un fuego bajo, que son entre los 90 y los 100 grados. Aquí solemos sofreír bastante cebolla, que chiltoma, que tomate, y el objetivo obviamente es para que el alimento suelte jugo debido a la acción del calor. Aquí se saltea también inclusive bastante el tomate, y el tomate se recomienda pasarlo por calor para que suelte un compuesto bioactivo que se llama el licopeno. El licopeno tiene muchos beneficios también para la salud. Entonces, cuando tenemos un tomate y lo sometemos a calor, es un excelente método para potenciar el nutriente del mismo. Tenemos lo que es brasear, que significa cocer lentamente una pieza del alimento con poco líquido, y en este caso podemos utilizar previamente un salteado y un hornado para luego brasearlo. Es decir, salteamos el ingrediente a brasear y luego lo horneamos con la finalidad de conferir un sabor superficial y diferente. Inclusive, no es un braseo, pero no sé inclusive cuántos de ustedes, para que la pieza de un pollo frito les quede crocante, no sé cuántos de ustedes a veces cocen anteriormente la pieza y después la fríen. Porque recuerden que si ustedes fríen una pieza de pollo, un ejemplo, una pierna de pollo, ¿cuánto les va a durar en que la pierna por dentro quede bien cocida? Mucho. Y se les va a ver quemado más bien por fuera y apenas por dentro se está comenzando a cocer. Entonces, hay muchos lugares, restaurantes, que lo primero que hacen es que cocen previamente la pieza del pollo y después la ponen a empanizar y la someten a fritura. De esa manera te queda cocido y te queda una buena crocancia. Ya, entonces son cosas que también, ¿verdad?, uno va aprendiendo. También está estofar y guisar, que en este caso tenemos que estofar es una técnica en la que todos los alimentos de la receta se cocinan al mismo tiempo en crudo en el mismo recipiente. Además, se diferencia porque apenas se añade el líquido y los ingredientes se hacen en su propio jugo. Ya esa es la ventaja. Guisar consiste, ¿verdad?, en agregar todos los alimentos a una olla abierta a fuego lento en líquido, y lo habitual es que aparte de un sofrito con tomate o rehogo, a los ingredientes en aceite o mantequilla se ponen pues ahí. Tenemos acá. Ahora les voy a presentar, hay un video que quiero que vean, pero antes de ver ese video que vamos a discutir, necesito, uno, pasar la asistencia. Dos, necesito que nos pongamos de acuerdo con la práctica de la siguiente semana y después miramos el video. Primero la asistencia, porque después se me olvida. Ashley Berríos, José Bonilla, Noé Cabrera. ¿No está? Ok. No, Noé. No está. Emily Cárcamo. Ana Carolina Cardosa Guido. Emily Chávez. Presente. María del Carmen Chávez. Presente, profe. María del Carmen. Meilin Cortés. Elena del Socorro Delgadillo. Presente, profe. Bayardo José Díaz. Presente, maestra. Aniel Hernández. Eirin Hurtado. No está Eirin. Axel. Presente. Jocelyn Montoya. Urielka Moreno. Presente. Andrea Novoa. Ruth Osorio. Presente. Alexa Palacios. Iker Porras. Presente, profe. Grace. John Silva. Elvira Silva. Presente. Rosa del Carmen Urbina. Presente, John Silva, profe. Presente, maestra. Ok. Y Ashley Vargas. Presente. Muy bien. Ok, chicos. Segundo, antes de ver la parte del video que quiero, hay una actividad que
que solamente para que sepan, yo les adelanté información en la semana 3. Inclusive, si miran parte de la agenda de trabajo, más o menos acá, pues también se la detallo. Miren, chicos, acá en la semana 3, que es la siguiente semana, yo ya les adelanté 2 cosas. 1, la actividad práctica, y número 2, les adelanté la bibliografía. ¿Ok? Esto es algo que quiero explicarles. Vamos a abrir los archivos. 1, y tenemos la siguiente. Como la idea es que sea más práctica que teórica, lo primero que yo necesito es que ustedes le den una pequeña leidita a esto de 5 hojas, o sea, son pocas, y son más imágenes que otra cosa. Entonces, esto se llama el tema de conceptos cuantitativos de la alimentación, y son técnicas básicas para pesar y para medir alimentos. Ustedes dicen, pero yo sé pesar, yo sé tallar. No siempre es así. Entonces, hay que hacer la práctica. Entonces, aquí me gustaría que hagan una pequeña y breve lectura sobre qué es la balanza, qué capacidad hay de la balanza, qué son las tazas de cristal, de alimentos, cucharas de medir. Acá, por ejemplo, yo les pongo lo que son tazas de cristal, que son para medir líquidos, tazas de aluminio, que son para medir líquidos, lo que son las tazas de medida, las cucharadas de medida, que imagino que tal vez todos tenemos, pero en plástico. Yo una vez tenía de acero inoxidable, iban a creer que se la regalé a un paciente. Y después me quedé yo, ¿por qué se la regalé a un paciente? Dije yo. Fue un acto muy impulsivo de mi parte, porque una taza de acero inoxidable, muchachos, no es barata, es cara. O sea, hace años, estoy hablando que eso fue hace 6 años, y me acuerdo que me costó $20. Hace 6 años $20 era más de lo que hoy es. Y dije yo en mi cabeza después, ¿por qué se la regalé? Según yo era para motivar al paciente. Y van a creer que el paciente se fue a los estados. Y yo, mi taza. Porque las de acero inoxidable son duraderas, súper duraderas. Entonces, bueno, ni modo, me quedé con las de plástico. Entonces, miren, tenemos tazas de medida, hay también cucharadas de medida. Tenemos, ¿verdad? Inclusive acá, cómo medir algunas harinas, porque no es como que agarro la harina y ya, no. Yo tengo inclusive que la harina, a veces las tengo que servir, muchas veces inclusive tengo que hacer de que una taza es una taza. Y lo que hago es que pongo un cuchillo, pero al inverso, es decir, no de la parte filosa, sino para quitar el exceso que hay dentro de la taza. Tenemos cantidad de grasa y aceites, también tenemos lo que son abreviaturas en las recetas que ustedes van a encontrar, es decir, cucharada, para evitar decir la palabra, pongo CDA, y así sucesivamente. Medidas en líquido para que sean algunas conversiones, por ejemplo, cuando hablamos de una cucharada, estamos hablando de 3 cucharaditas. Esto a veces es importante, ¿saben por qué? Porque a veces decimos, ¿cuánto de aceite le echaste? ¿Una cucharada o una cucharadita? Es como el café, pero ¿qué cucharada de azúcar le echaste al café? ¿De la chiquita, de la normal o de la grande? Ya hasta tenemos que saber, porque en base a eso también son las cantidades que tenemos, ¿verdad? Entonces acá tienen algunas unidades de medidas en líquido, también algunas unidades medidas de peso, también algunas equivalencias de alimentos, también lo que son los símbolos de algunas medidas, definiciones entre otras, y otras definiciones que esto es algo que vamos a practicar en clase, que es sacar el peso bruto, sacar el peso neto de los alimentos, sacar el desgaste del alimento en pesos cocidos, sobrantes y desperdicio. Ya, entonces de esto va a constar. Para eso, obviamente requiero que antes de la práctica ustedes me lean este pequeño documento. Vamos ahora con la parte número 2. En la semana 3 tienen ya ustedes esta actividad práctica, que la actividad práctica se llama análisis y pesaje de los alimentos. Esto es, ¿verdad?, para invitar a los que están en línea, ¿verdad?, de que puedan asistir presencial con nosotros este día. ¿Qué deben de traer para eso? Ok, los instrumentos que vamos a necesitar, número 1, son una báscula digital. Es decir, yo les pregunté en la clase pasada quiénes tenían pesa, para que por favor los que tienen su pesita, pues las traigan ese día. Yo también voy a traer la mía, ¿verdad?, para cooperar. También juego de tazas medidoras. Todos los que tienen, ¿verdad?, tazas de medida, es muy importante que las traigan.
Juego de cucharas medidoras también. Y miren, esto de juego de tazas medidoras y cucharas medidoras no siempre es, ay, pero es que solo las voy a comprar para la actividad. A veces, fíjense de que yo las utilizo en la consulta como para decirle a la persona, ¿cuánto de arroz comiste? No sé si ustedes les dicen un ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué desayunaron el día de ayer? Me dicen, es que desayuné, me dicen, una cucharada de arroz. Para mí, una cucharada de arroz es una cucharada de la que utilizo para comer. Pero no sé por qué la mayoría de los pacientes tienen una cucharada de arroz como el cucharón. Entonces, en vez de decirme una cucharada de arroz, me dicen, es un cucharón de arroz. Entonces, ¿qué es lo que yo hago durante las consultas? Les muestro las tazas de medida, las cucharas de medida y le digo, una cucharada de gallo pinto, de esta. No, me dice, esa no, es la grande. Entonces ya como que yo, ok, de la grande. Por ejemplo, les dicen inclusive a veces, es que yo tomo una taza de café. Bueno, taza de café todavía, pero no sé si ustedes han visto que hoy en día venden hasta unos tazones, que parecen más tazón de sopa que de otra cosa, pero ahí se sirven todo. Entonces tengo que saber también esa información. Te dicen, es que me tomé un vaso de Coca-Cola y el vaso así. Entonces, hay que, ¿verdad? A veces tener los ejemplos, ¿verdad? Dentro de la consulta nutricional. Entonces, también unas tablas de picar chiquitas. Cuchillos no vayan a hacer y no lo dejen entrar en la universidad. Así que, cuchillos, vamos a hablar de eso para evitar traer cuchillos. Ya les voy a decir por qué. Esto, evitémoslo, vamos a ver. Recipientes como platos o bol, ya pueden ser de plásticos o de vidrio, para pesar por separado y limpión. Para obviamente limpiar el reguero, pues que uno haga, porque en el aula de clase ya que no tenemos acá laboratorio de alimentos, entonces pues tenemos que mantener también el orden y la limpieza en el aula. Entonces miren, estuve pensando en alimentos, no son todos, yo quiero agregar, pero quiero que ustedes me propongan, porque la idea es lo que ustedes van a traer, ¿verdad? Hasta el momento yo puse estos porque dije yo, son fáciles, no son tan caros, no son tan difíciles de cortar, pelar en mi cabeza. Y entonces yo puse banano, manzana, sandía, papaya, arroz crudo, pero también arroz cocido, frijol crudo, pero también frijol cocido, azúcar, avena en hojuela, mandarina, piña y leche. Esa es mi propuesta. Obviamente yo podría haber metido pollo, carne, cerdo y todo lo demás, pero quiero ver qué proponen agregar. Ya, para pesar. Miren, ¿cuál es la idea principal de esta clase? Por ejemplo, y aquí es donde quiero que vaya la parte del cuchillo, evitar. Miren, por ejemplo, tengo sandía. Supongamos que ustedes no se traen la sandía completa. Pues si se la traen, ya saben de que la traen para compartir. Porque si la traen y la abren, después no la van a querer comer y la van a botar y eso es un desperdicio. Entonces, uno, o la traen completa y la comparten, o dos, traen lo que únicamente van a pesar. Entonces, por ejemplo, yo digo, traigo un cuarto de sandía, pero de ese cuarto yo traigo la sandía y la cáscara de la sandía, porque yo tengo que pesar la parte comestible y la parte no comestible, porque la idea de esta práctica es que podamos saber cuánto es el peso bruto, cuánto es el peso seco y si ese peso realmente es lo que me da a mí la tabla de composición de alimentos del INCAP. Esa es la práctica. Entonces, si ustedes quieren, las traen completo, no hay problema, pero tienen que traer las tablas de medida, los limpiones, porque ustedes saben que cuando uno corta una sandía, el líquido, el jugo que sale, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos banana, manzana, sandía, papaya, arroz, frijol, azúcar, avena, mandarina, piña y leche. La pregunta es, uno, ¿quién puede traer cierto alimento? Y dos, ¿qué otro alimento proponen traer? ¿Ya? ¿Qué me dicen? A ver, cuéntenme. Ajá, cuéntenme. Les puse estos básicos, pero para que hagamos actividad. ¿Qué podría ser? Algo sencillo.
No, a ver, pongamos nombres. A ver, trae que trae. Vamos a ver. Vamos a ver, pongamos nombres. A ver, ¿quién va a traer qué cosas? Dígame. Ajá. ¿Quiénes vienen de largo acá? A la chocho. ¡Uy, todos vienen de largo! Y hay muchachos. Ok, ahora vemos qué tan largo. Miren, a ver. Miren, de largo yo creo que pueden traer manzana, ¿verdad? De largo creo que también pueden traer lo que son los frijoles y los arroz, ¿verdad? Creo yo, azúcar, la avena, por ejemplo. Inclusive, si no están abiertas, se puede todavía. El banano depende en qué se vienen, porque si se vienen en un bus, lo traen aplastado y anda a funcionar. Disculpe, bueno, yo soy de largo, pero podría igual llevar piña. Emily, ¿podrías traer piña? Ok, gracias, Emily. Vamos a poner aquí a Emily. Después te lo voy a guardar, ¿verdad? Ok. Entonces, a ver, ¿cuál es tu nombre? Vamos a poner Ana Carolina. Acá me había dicho. ¿Nombre? Anielka, otra vez se me olvida. Anielka iba a traer también banana. A ver. Elena. ¿Verdad? ¿Así, Elena? Voy a llevar el frijol. Frijol, ok. Crudo y cocido, ¿verdad? Crudo y cocido. Elena. ¿Nombre? Joseph. Pueden proponer más alimentos que no estén, ¿verdad, chicos? Yo, profe. Mango verde. Ruth. Oh, disculpe. Mango verde, sí, Ruth. Mango verde o mango dulce. Cualquiera de los dos, depende si caen ahorita. El mango que caiga, voy a poner. Ok, Ruth. Ajá, también si alguien tiene un palo de fruta, estaría bueno. Ok, ¿qué me dice? Yo puedo llevar la leche. Llevo una caja entonces, como. Ajá, una caja de leche, no hay problema. Sí. ¿Acá? Espérame. Papaya, Grace. ¿Acá? Naranja, ok, no está la naranja. ¿Nombre? Camila. Azúcar. ¿Nombre? Ashley. Ok. Miren, de las propuestas de acá solo me quedan sandía, pero también pueden traer algo más. Pueden traer huevo también, huevo cocido. ¿Puedes traer arroz? Acá. ¿Nombre era? José. Ok, ya están arroz y crudo. ¿Qué más? ¿Qué más pueden traer? A ver, chicos. Yo voy a llevar sandía, profe. Profe, Sandía. Ok, John. Dígame. yo llevo banano. Dijo banano. Bueno, y alguien que vaya a traer bananos. Si puede traer entonces algo puede ser más, otra a ver cosa. algo. Miren, pueden traer también una onza de queso para que sepan cuánto es una onza. Porque fíjense que cuando hacemos también planes de alimentación, nosotros redactamos una onza de queso. Y ni nosotros mismos sabemos cuánto es una onza de queso. Es decir, el queso está caro. Entonces yo llevo el queso, profe. Dale, Emily. No te vayas a traer una libra, ¿verdad? De queso. Maestra, de casualidad dijo avena. Ana Carolina trae avena. ¿Qué más? Ay, perdón. Gracias. Queso. A ver, ¿qué más? A ver. Denme ideas, chicos. Es que podría tener cebada o algún cereal. Ajá, algún cereal me parece, Meilin. ¿Puedes traer algún cereal, Meilin? La cebada. Cebada, perfecto, Meilin. Cebada. Maestra, disculpe, ¿sería para la siguiente semana? Para la otra semana, exacto.
Ajá, también hay tomate, nadie me ha dicho tomate y pepino, buen punto. Hay tomate, pepino, zanahoria, chayote, ayote. Maestra, yo puedo llevar pepino. Pepino, Ashley, perfecto. Híjole, hay dos Ashley. Ella es Ashley Vargas. Profe, ¿se puede llevar también un pedazo de pechuga como a la plancha, como para hacer una dieta, sí? Ya que van a llevar... También perfecto, estupendo, me quedaría, María del Carmen. Va a poner pollo así como general, María del Carmen. Inclusive, María del Carmen, no sé si tienes de casualidad de la vida pesas en tu casa, pesas de alimentos. No, profe, no tengo, solo tacita medidora. Taza medidora, ok. Profe, Okay. yo tengo una pequeña, yo voy a llevar una. Gracias, Emily, sería bueno que la traiga. Me acuerdo que me parece que Iker también tiene una pesa, tal vez la trae. Maestra, ¿y qué más falta para llevar? Profe, yo también voy a llevar pesa. Está bien, Elvira, muy bien. Bayardo, tomate. Dele pues. Dale. A ver, ¿qué más podría hacer, muchachos? Miren, la idea es que no quiero repetir alimentos porque quiero que de aquí se haga un álbum en digital para que ustedes conozcan porciones. Entonces, por eso no quiero repetir alimentos. Si hay otro, inclusive alimentos que el propio día se les venga, también lo pueden traer, ¿verdad? Entonces, miren, chicos, las personas que yo voy a tratar de traer, ¿saben? Para evitar mejor cualquiera de los malos entendidos, yo voy a traer mejor lo que son pelapapas, yo voy a traer cuchillo, porque cualquier cosa, no quiero que después por tener algún instrumento cortopunzante nos dejen entrar a la universidad. Entonces, mejor, yo voy a traer, chicos, lo que son cuchillos, pelapapas, peladores generales, y tal vez ustedes, ¿verdad? Sí pueden traer algunos más que todo, que panitas, que platitos. Igual yo voy a traer cualquier cosa. Yo tengo pelapapa. ¿Puedo llevarlo? Sí, pelapapa no hay problema. Solo que cuchillo, sí, por ahí, sí no traigan cuchillo, que ese sí es bueno. más peligroso. Ok, entonces, de aquí esto es parte de lo que van a realizar, pero hasta ese día. De ahí vamos a utilizar la tabla de composición de alimentos del INCAP. Yo se los voy a adjuntar para la próxima semana. Ahorita no está en la semana, pero yo se los voy a proporcionar. ¿Por qué? Porque la idea es que de todo este pesaje tomemos fotos. Es decir, cuánto es una taza, por ejemplo, de sandía, cuánto es una taza, no hay melón, muchachos, no hay melón, cuánto por ejemplo, es, o cuánto pesa un banano, cuánto pesa inclusive a veces una taza de banano, es decir, que podamos tomar peso y fotos para poder entender lo que yo puedo mandarle a mi paciente. Porque cuando ustedes aprendan a hacer un plan de alimentación, van a ver que ustedes utilizan las medidas comunes. No es que le van a decir al paciente, coma 40 gramos de banano, coma 50 gramos de pechuga de pollo, y ni ustedes saben cuánto es eso. Yo una vez me acuerdo que tenía un estudiante de nutrición que él estaba en el mundo de ser como un entrenador. O sea, no era entrenador, sino que estaba como que queriendo ser un entrenador, y él intentaba de ver cómo hacer un plan de alimentación en base a métodos que muchas veces miran en internet. Y él decía, pero es que yo utilizo la tabla de composición de alimentos del INCAP para hacer los planes. Ajá, ¿qué mandas? Pues mire, profesora, yo mando 100 gramos de manzana. Y yo le pregunto, ¿cuántos son 100 gramos de manzana? No sé, profe, pero yo le mando 100 gramos de manzana al cliente y yo. Entonces, ahí es donde estamos, el error. No únicamente es mandar peso por mandar. Tenemos que saber cuánto es ese peso en alimento. Entonces, esa es principalmente, ¿verdad?, uno de los objetivos de la clase. Y que también ustedes aprendan cómo pesar un alimento, cómo tarar en base a una pesa de alimento. Ya, entonces, y también para que se conozcan, ¿verdad? Ahora, no vayan a traer un banano tampoco, ¿verdad? Por si se les había cruzado en la mente. O un tomate, imagínense, el tomate sale muy pequeño. No, traigan, ¿verdad? Aunque sea unos 2, unos 3, para que se pueda tomar varios pesos, ¿verdad? No solamente uno. Ya, en el caso, por ejemplo, de lo que es azúcar, se puede pesar en cucharada, se puede pesar en cucharadita, se puede pesar en taza.
Imagínense decir, le agregamos una cucharadita de azúcar al café, pero ¿cuánto es eso en proporción? Ya, ¿cuánto es una cucharada de azúcar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto es en el peso? Entonces, para eso, ¿verdad? Es que queremos, ¿verdad? Pesar esos alimentos. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre lo que van a traer para la próxima semana? ¿Preguntas? ¿Presencial, en línea? Yo que llevo los frijoles, entonces ¿cuánto de 10 pesos? Mira, Elena, por lo menos una taza, que te salgan una taza en crudo, una taza en cocido, al menos. Igual al que trae arroz, por ejemplo, una taza en crudo, igual, una taza en cocido. Ya, de preferencia que el crudo sea el mismo arroz que se coció, para que ustedes ahí miren cuál es la diferencia entre cuánto pesa un arroz crudo a un arroz que está ya cocido. Exactamente, porque ahí ustedes van a ver que hay una diferencia. Hay algunos que ganan peso, hay otros que pierden peso. ¿Ok? Entonces ya saben, cada uno, esto lo voy a guardar y lo voy a subir a la plataforma para que ya les quede a ustedes. Espérenme, sí que se lo voy a subir ahorita porque si no, se me olvida. Esto está en semana 3, lectura, presentación. Permítanme. Okay. Muy bien. Ok, ahora miren, en la agenda de trabajo, chicos, del día de hoy, ¿verdad? Que se encuentra en la semana número 2, ustedes van a encontrar a un documento que también les metí sobre técnicas en cocina, que si ustedes se van a la página número 2, se lo voy a enseñar, página bibliografía. También tienen una tarea. Ustedes van a ver acá, ¿verdad? Una explicación mucho más grande y glosario sobre los diferentes métodos de cocción, para que ustedes, ¿verdad?, lo puedan revisar. También acá ustedes tienen, perdón, unos videos, uno explicando bastante ilustrativo lo que son los métodos de cocción. Hay 2 partes, por eso es que miran 2 en un recuadro. Si ustedes quieren verlo, los pueden observar. Y tenemos también sobre los fenómenos físico-químicos de la cocción para que también ustedes lo puedan ver en casa, porque ya nos quedan 10 minutos. Me falta explicarles la tarea, porque tienen su primera tareita acumulativa. La tarea, miren, no es nada difícil para quien cocina, ¿verdad? Porque la tarea habla sobre la aplicación de métodos de cocción. Le tienen que dar aquí a descarga, ¿verdad? Y ya les voy a explicar la tarea. Número 1, tienen que planificar, o sea, tienen que elaborar ustedes un menú de 3 a 5 tiempos de comida. De 3 si solo desayunan, almuerzan y cenan. De 5 si quieren incluir merienda. Eso ya es opcional, pero tienen que ser mínimo 3. De un día, exactamente. Entonces, durante todo el proceso, ¿verdad? Ustedes tienen que incluir en ese menú diferentes métodos de cocción. Ejemplo, en el primero yo hago, por ejemplo, el método de cocción por hervir. En el segundo, en el almuerzo, un ejemplo, utilizo salteado, un horneado, por ejemplo. Entonces, yo tengo que variar a lo largo de esos menús el uso de los diferentes métodos de cocción. Ya, no repetir el mismo. Es decir, no todo el día voy a estar a la plancha. El desayuno a la plancha, almuerzo a la plancha, cena a la plancha. No. La idea es tratar de poner en práctica de los términos de los diferentes métodos de cocción. Pero se tienen que grabar en el proceso. Es decir, la idea es entregar un video. O sea, tienen que ser creativos. Ya practicando cuando tengan su página de TikTok, de Facebook, de Instagram. Si es que no la tienen ahorita. Que ahí no me digo. Ya para que practiquen cómo editar, que lo otro. Entonces, miren, la idea es que primero, obviamente, se presenten y mencionen los platos que van a preparar y los métodos de cocción que van a utilizar entre cada uno de ellos. Luego muestran, es decir, no necesito que me demuestren, chicos, cómo se prepara todo el desayuno. Solamente que me muestren el método de cocción del desayuno.
Ejemplo, si en el desayuno fue, ¿qué vamos a poner? Un huevo hervido, supongamos. Fácil. Con ensalada, un ejemplo. El método de cocción es el hervido. Entonces, solamente yo voy a documentar el método de cocción. No sé si me entienden. Ya decir, no quiero que me muestren cómo prepararon todo el desayuno, todo el almuerzo, toda la cena o toda la merienda, sino cuál es el método de cocción que ustedes aplicaron en cada tiempo de comida. Y obviamente me tienen que explicar si hay, por ejemplo, algún cambio físico-químico, como por ejemplo, hay una desnaturalización de las proteínas por cambio de color, se está degradando algunos vegetales ya a cambio del vapor. Es decir, ustedes tienen que empezar a utilizar qué está ocurriendo ante ese método de cocción que se está aplicando. Tienen que investigar, además, obviamente. Me gusta la idea, pero el único miedo de la dedicada es... Ahora hay algunas IAs, inclusive, que vos solo decís lo que necesitan decir y ya te la pones. El detalle es ver cuál te funciona. Y el resultado final, obviamente, muestran el plato final terminado, resaltando las características sensoriales, textura, brillo y color. Yo les recomiendo que el video tenga una duración de 3 a 7 minutos. Ustedes lo pueden, bueno, ¿qué puntos vamos a evaluar? La rúbrica la tienen en la agenda, pero acá voy a evaluar vocabulario, variedad y también la higiene y la seguridad. No es que me van a hacer una preparado y la cocina sucia, desordenada, ¿verdad? También eso es importante, la higiene, ¿verdad? Y preparación, esas cocinas con esas uñotas que se tienen a veces. ¿Lo puedo documentar por día? También, no, lo puedes documentar por día, pero que sean tiempos diferentes. Porque, qué sé yo, mañana hacer otra cosa. Exacto, perfectamente. Es decir, la idea es que, un ejemplo, el desayuno del lunes, pero quiero el almuerzo del miércoles, pero quiero la cena del jueves, no hay problema, pero que sean tiempos diferentes, métodos diferentes, ¿ok? Además, en el video ni cuenta me voy a dar tipo de lunes, miércoles o viernes. No hay problema. Ya lo tienen que subir en la plataforma, ya sea, si es un video muchas veces pesa. Así que pueden también tener un enlace en YouTube, lo ponen privado, pero tal vez público para quien lo van a compartir, o lo suben en Drive. Ya tienen ustedes correo institucional, el correo institucional también tiene un Drive, que también ustedes lo pueden compartir con permiso abierto. Tienen a más tardar, ¿verdad? El viernes 13, ya sabemos que el viernes 13 pueden suceder así como cosas malas. Eso es bueno, no mentira. A las 11:59 de la noche. Se ríe la vida. Entonces, esa, chicos, es la tarea que tienen para esta segunda semana. Es práctica, es creativa, pero si ustedes cocinan, simplemente tienen que documentar la parte donde están haciendo el método de cocción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre la tarea? Creo que... Sí, ya estamos ahí, Lea, y cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir, no tengo ningún inconveniente. Profe, en los 5 tiempos tienes que haber un método de cocción. Exactamente, por eso te digo, pueden ser de 3 a 5 tiempos, porque a veces en las meriendas es muy difícil que haya un tiempo de cocción. Entonces, si no, solamente los 3 tiempos, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Exactamente. ¿Preguntas? No, entonces ya saben, pues, piensen primero qué van a hacer durante toda la semana, cuál platillo ustedes van a grabar, van a documentar para la clase y investiguen un poquito más para, verdad, poder tener también un lenguaje mucho más técnico. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Ok, entonces, chicos, si no hay preguntas, ¿verdad? Terminamos con la clase del día de hoy. Por favor, miren los videos que están en la guía didáctica. Por favor. Muchas gracias, profe. Pasó buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, maestra. Bye. Una